Hola a todos, bienvenidos a Voces del Español. El día de hoy tenemos una entrevistada muy interesante. Se trata de la doctora Gema Ortega. Ella es profesora de la Dominican University aquí en la ciudad de Chicago. Y bueno, su especialidad es la literatura comparada, la literatura universal. Ya está en el departamento de inglés de esa universidad. Pero la razón por la que la he invitado hoy es para hablar de un tema que sé que le apasiona y que ha logrado contagiarme el entusiasmo por el tema. Es un tema relacionado con el español, pero desde una perspectiva de la que se habla poco. Y de lo que estoy hablando es de el español que se habla y se escribe en África. Poco se sabe, poco se conoce sobre la importancia del continente africano en la historia de nuestra lengua española. Y es para esto que he invitado a Gema. Muchísimas gracias, doctora Ortega, por aceptar esta entrevista. A vosotros por haberme invitado y por darle voz a este tema de investigación que me gustaría que no fuera yo, pero que fueran muchísimos otros más jóvenes y con más ganas y con incluso más posibilidades que lo tomaran y escribieran y que se hiciera algo parte de nuestro conocimiento. Pues sí, esa es la idea con este programa y pues como ya pudieron escuchar por el acento de Gema, ella es originaria de España, concretamente del sur de España, de la ciudad de Córdoba, ¿cierto? ¿Sí? Muy Y de bien, ahí bueno, empieza todo. Ahí. ya dije todo. No, pues realmente muy, muy interesante la visión de Gema. Pues quiero empezar con una pregunta muy general que sé que no vamos a terminar de responder aquí, pero por lo menos para nuestro público que puedas tener un panorama general de cuál es la importancia que tiene África en el pasado y en el presente del español. Creo que tenemos mucha información. Pues tú me mencionaste que te apasionaba la influencia africana en el español. Te tuve que preguntar, bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber de que le debemos a África en términos de la lengua española? Pues he empezado introduciéndome como andaluza. Y como andaluza, lo primero que los andaluces pensamos en el al-Ándalus. Y como el al-Ándalus durante 8 siglos fue el patrimonio político, cultural de lo que hoy llamamos España, que antes era la península ibérica. Entonces el árabe, para empezar, es parte y base del español. Desde el punto de vista lingüístico, yo no soy lingüística, pero soy lingüista, pero estudio más la historia cultural de nuestras comunidades. Entonces tendemos a pensar y tendemos a ir siempre a nuestra composición, si quieres, latina, y al Imperio Romano y a los griegos como únicos en nuestro origen, ¿no? De nuestra cultura. Cuando, como te digo, como cordobesa, como una mijita de sevillana y con bastante onubense en mi formación cultural y académica, no puedo dejar de pensar que el árabe, como te decía, era la lengua franca durante 8 años, en la lengua del conocimiento. 8 siglos. 8 siglos, perdona, 8 siglos en la lengua del conocimiento en la península ibérica. En ese contexto cultural, el árabe no solo era hablado por los árabes que vinieron de Arabia, sino que la mayoría de los árabes hablantes en el Al-Ándalus eran africanos, no eran árabes de etnicidad. Entonces, nuestro
contenido cultural, tanto a través de la lengua como a través de nuestras costumbres, a través de nuestra forma, está tan informado, si no más, por la vena latina o a la misma vez por la vena africana. Y es como usted decía al principio, que eso es algo que sí se conoce, puesto que sí se conoce, no está estudiado, no se estudia lo suficiente y en el peor de los casos se ignora. Y se ignora por razones algunas veces políticas, algunas veces difíciles de entender, pero definitivamente es algo que no se debe de ignorar, porque nuestra latinidad, si es así como la queremos llamar, o el utilizar más el vocablo quizá americano, nuestro mestizaje, no solo está fundado en nuestra latinidad y en nuestra indigenidad, sino también en la africanidad y en la transculturación y el contacto que los tres continentes tuvieron, no solo durante el periodo colonial, sino antes y empezando específicamente hasta que podemos mirar en el periodo del Al-Ándalus. Entonces, estamos hablando de una fusión o un mestizaje cultural y lingüístico que se da en España por la ocupación árabe proveniente principalmente de África en España, y después un segundo mestizaje que viene el español trasplantado a América ya con una carga, digamos, de el contacto con el árabe. Es interesante ver, por ejemplo, que al hablar de ocupación desde el punto de vista histórico, todo tiene que ver con una perspectiva teórica, claro, ¿no? Y entonces es parte de la aproximación al estudio de este tipo de conocimiento. Muchos historiadores hablan de que no se puede realmente entender el Al-Ándalus como una ocupación, porque realmente no había, los godos no tenían un poder establecido en la península ibérica. Entonces, y tampoco el español que hablaban todavía no era un español formado. Por lo tanto, ni lingüísticamente, ni políticamente, ni culturalmente, una cultura se superpone a la otra, sino como usted bien dice, se vienen a fundir. Luego, otra cosa que es interesante es que tampoco se puede hablar, o yo no pienso que viene como por etapas, sino que es un continuo. Nunca ha habido una etapa primera de los primeros 800 años, luego la colonización. Ese es un continuo en la historia de nuestros tres continentes que nunca ha parado y siempre ha habido esa fusión. Y, por ejemplo, estoy pensando en figuras literarias como Estebanico, que es de África, está en Europa y luego pasa con Cabeza de Vaca a la Florida y de Florida al Panuco, right? Y entonces ese es uno de los primeros personajes históricos que aparece en la literatura colonial de las Américas, pero para nada está asociado específicamente como uno de los individuos que fueron esclavizados y traídos a las Américas en ese periodo. Right? So hay muchísimos escritores, muchísimos personajes, muchísimos narrativas que de alguna manera ponen de manifiesto que realmente es un continuo, que esa fusión se ha venido dando desde tiempos inmemoriales,
y que realmente no sabemos si es difícil para nosotros pensar con una perspectiva diferente, porque precisamente nuestras teorías nos llevan a pensar o nos llevan a hablar de un origen más en el mundo latino, más en Grecia que en África. Y es por lo tanto que hablamos de primera etapa, segunda etapa, y en sí la perspectiva y el acercamiento al estudio tiene que venir dado a través de un cambio en la forma de pensar de nuestros orígenes. Gemma, y tan importante como comprender nuestros orígenes, de dónde venimos, de dónde viene nuestra lengua y nuestra cultura, pues también es entender nuestro presente, ¿no? ¿Y cuál sería la presencia actual de África en el panorama de la lengua española? O sea, ¿se habla español en África? Pues es uno de los proyectos que tengo en mente y que estoy trabajando ahora mismo. Esto me viene a mí más como algo nuevo, pero no soy ni muchísimo menos una de las personas que primeramente está estudiando esto. Hay una larga tradición, pero no es conocida. Ahora mismo, y como resultado de la colonización, el país de Guinea Ecuatorial es uno de los países en el Golfo de Biafra que todavía habla español y que tiene una tradición literaria histórica no solo en el tiempo de la colonización, pero luego incluso durante la dictadura y después de la dictadura en España. Interesantísima, que en la península, por ejemplo, está completamente ignorada. Los libros de escritores guineanos se publican, pero hay muy poquísimas tiradas. Normalmente hay una editorial única en la Casa de África que produce estos libros, pero normalmente son muy, muy difíciles de encontrar. ¿Y este Pero español luego, que se habla ahí en Guinea Ecuatorial es comprensible para ti, por ejemplo, como andaluza? por supuesto, lo interesante para mí, por ejemplo, es que como todo lenguaje y como todo habla, cuando se contextualiza y se utiliza para expresar una realidad que puede ser diferente para los diferentes hablantes, el lenguaje, por supuesto, cambia y está, al igual que nuestras identidades, está mezclado. Entonces está mezclado con las lenguas más étnicas, con las lenguas que vienen de las comunidades que todavía utilizan no solo el español como lengua colonial, pero sus lenguas principales y lenguas originales de cada una de las etnias, como el funk, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa diversidad lingüística, esa diversidad de experiencia, de la utilización de la lengua española para expresar una realidad africana. Todo eso influye en la manera, en la forma en la que se utiliza, pero somos hablantes de español todos. Nos comunicamos, por supuesto. Utilizamos la lengua de diferentes maneras, eso es lo interesante. Y esa fusión es lo que creo que podríamos entender un poquito más y hacerlo más visible para poder aprender también de la diversidad del español y hacerlo, en mi opinión, un poco hablamos y los escritores de Guinea hablan de una palabra, de territorializar el español, que el español no tiene que exclusivamente venir de un punto originario que es político y nacional, sino que realmente tiene un origen diverso y múltiple, y es en el encuentro de todas las hablas
que podemos encontrar fertilidad. Gema, es muy interesante empezar a abordar este tema, que realmente solo es un comienzo, ¿no? Que el comprender nuestro pasado como una doble herencia, tanto como dices, de la cultura latina como del árabe. Y también hemos tocado un poquito el tema de cómo se habla el español en África y se desconoce un poco esta realidad y su producción. Y mencionaste hace un momento la literatura que se produce en África en español. Y en conversaciones previas que tuvimos a esta entrevista, me comentaste que había pues toda una serie de retos para poder insertar esta literatura que se produce en África en español en el panorama de la literatura universal. ¿Por qué no está? ¿Por qué es tan difícil acceder a ella? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué esta ceguera hacia lo que se produce en África en español? Erika, ¿puedo añadir algo que creo que es muy interesante en el contexto de las Américas, que tiene que ver con la pregunta anterior y luego conecto con esta última pregunta? Por supuesto. El otro aspecto que me parece que es muy interesante en este contexto es el hecho de que como residente en las Américas, con origen en Andalucía, en el sur de España y con interés cultural en el mundo africano. Tenemos una diversidad tan grande en las Américas desde el punto de vista de escritores cubanos, puertorriqueños, colombianos, peruanos, y en cualquier otro país que me diga siempre va a haber en las Américas lo que hoy nos referimos como afrolatinos. Y el hecho de poder retomar el contacto cultural y la producción de conocimiento, incorporando esa vena que se nos ha olvidado o que la hemos ignorado, hasta cierto punto creo que es muy productivo, especialmente también en el contexto americano, y cuando hablo americano es de Estados Unidos, donde muchos de nosotros residimos, trabajamos y enseñamos a segundas, primeras y segundas generaciones de estudiantes que están no solo perdiendo ese conocimiento, sino que lo sienten en sus venas, lo sienten en su carne, porque tienen que vivir historias en las que se les reconoce como bien latinos, bien afroamericanos, bien... Algunas veces no lo saben. Y eso para mí es un gran problema que se puede combatir a través de este tipo de conocimiento, brindando a las nuevas generaciones la oportunidad de conocerse a sí mismos, y a sí mismos no con las pegatinas de alguna manera que les damos exteriores, sino con el volviendo a la memoria, el volviendo a la historia, el volviendo a conocer quiénes son y quiénes son sus ancestros desde los 3 puntos cardinales, la península ibérica, África y América. Y eso para mí es extremadamente importante. Tú estás hablando más de un tema de identidad cultural. Por supuesto, y ahí viene, creo, y lingüística, ¿no? También, porque todos, nuestras comunidades, si algo hemos afirmado es que el español, sea lengua colonial o no, se ha convertido en nuestra lengua
de comunicación. Claro, nos Tanto en hermana. Estados El simple Unidos, hecho de poder hablar con alguien en nuestra propia lengua ya nos hace sentir cercanos, ¿no? efectivamente, y la oportunidad de estudiar las diferentes acepciones del español es lo que abre la posibilidad de también cuestionar, ¿no? ¿Qué es el español? ¿De dónde viene el español? Y esa latinidad que hasta cierto punto no es único, no es la única, no es la única vena, ¿no? Como estábamos hablando. En cuestión de tu pregunta sobre la historia de la literatura universal, interesantemente, el campo de la literatura universal y comparada se abre a través del inglés y del francés. Entonces, lo que pasa es que por ser lenguas francas de hoy, ¿right? Y especialmente en inglés. Entonces, cuando tenemos que, como profesora de literatura comparada y universal, cuando tengo que enseñar a literatura escrita por escritores que no son o bien británicos o americanos y que escriben en inglés, la aproximación a ese tipo de literatura siempre se tiene que hacer a través de la traducción. Y entonces la producción normalmente va al francés o va al inglés. Todas las antologías van a tener traducciones al inglés. Muchas de las antologías tienen traducción al francés, pero la mayoría es al inglés. Y luego como método de conocimiento, la literatura comparada se ha establecido con mucha fuerza en Estados Unidos y siendo la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign uno de los centros y de los focos donde empezó la literatura comparada. No es único, pero definitivamente uno de los centros y más específicamente con este tipo de aproximación, ¿no? Que tiene que ver no solo con la literatura universal, pero con la literatura universal que se produce después de la colonización, entonces con una sección de estudios postcoloniales. Entonces, cuando pone esos dos, la literatura universal con estudios postcoloniales, normalmente esos dos venas de conocimiento se han producido en inglés y en francés. Entonces, Lo que me estás diciendo es que para que se conozca un libro en el ámbito de la literatura universal, tiene que haber algún tipo de traducción al inglés o al francés. Al inglés, por supuesto. O que se haya escrito en inglés. Entonces, te hago, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Chinua Achebe. Right? So, Chinua Achebe viene más del área donde a lo mejor, o no exactamente igual, ¿no? pero escribe en inglés y se convierte en el emblema de textos de literatura postcolonial y universal. ¿Por qué? Porque desde el principio está escrito en inglés y hay un diálogo, por decir, por utilizar una palabra bastante cordial, hay un diálogo entre escritores postcoloniales que se consideran universales. En sí se debe escribir en la literatura, en la lengua del colonizador, para promover ideas que son más postcoloniales y definitivamente antagonísticas a la ideología de los colonizadores. Entonces es ahí donde hay problemas hasta cierto punto. Porque en el caso de, por ejemplo, literaturas como las que se producen en Guinea Ecuatorial, se tendrían que traducir de una lengua colonizadora, que es el español, a otra lengua colonizadora, que es el inglés. Y más importantes, normalmente son distribuidas
y producidas, las casas que publican los libros, normalmente van a estar en centros como Madrid o Londres o Nueva York. Entonces, hay en términos de mercado, en términos de quién consume esos libros, para quién están escritos una vez que se traducen, etcétera, etcétera. Todo viene a crear un campo de exploración que es muy interesante, pero a la misma vez pone de manifiesto la dificultad de que todavía existe, aunque estamos en un periodo postcolonial, pero todavía hay unos retos muy grandes para dar a conocer voces que luchan todavía por librarse de alguna manera de ese aparatus colonial que todavía sigue existiendo en la educación, tanto primaria como secundaria, pero en la universidad también. O sea, con este panorama que me estás planteando, me estoy imaginando que la gente que estudia literatura en español, literatura hispánica en Latinoamérica, porque tú estás en el contexto aquí de los Estados Unidos, pero personas que estudian la literatura en español en Latinoamérica, que quisieran conocer la literatura que se produce en español en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, difícilmente van a poder acceder a ella si no lo hacen a través de alguna publicación en inglés. Sí, porque las publicaciones en español son casi no existentes y es muy difícil conseguir estos libros. Hay algunas antologías, de hecho, estuvimos hablando de la antología que está producida por la UNAM, que es un caso, no quiero decir insólito, pero es un caso muy peculiar que una profesora en Estados Unidos tenga que producir una antología de literatura de Guinea Ecuatorial a través de la Universidad Autónoma de México. Y solo existe ese libro, que yo sepa, en Latinoamérica, y es difícil de conseguir. No es algo que se puede conseguir así, porque sí. En España te puedo decir yo que he estado buscando antología y producciones más tempranas, y es difícil, no están en cualquier casa del libro ni están en cualquier librería. Hay que pedirlas y en muchos casos están agotadas porque, como te digo, es solo una tirada, y una vez que los que nos interesa el tema intentamos comprar los libros, luego a partir de ahí ya no se vuelven a tirar otra vez. Te quiero decir que hay un rayo de esperanza, y durante estas vacaciones sí he visto novelas de residentes en España con orígenes no solo en Guinea Ecuatorial, pero en otras partes de África, que han venido a vivir a España, y entonces se está produciendo más literatura. Ahora, lo interesante va a ser, es cómo esa literatura se cataloga. ¿Se va a catalogar como literatura española? Que se debería, en mi opinión. ¿O se va a catalogar como literatura africana en España, escrita por inmigrantes? Afroibérica. Efectivamente, o transnacional, que es otra categoría que creo que quizás sería más precisa, pero hay mucho que estudiar, ¿no? ¿Qué significa realmente eso? ¿Quiénes son, quiénes no son, etcétera? Right? Creo que desde el punto de vista del escritor, por lo que yo he podido consultar a los escritores, la catalogalización es interesante cuando a términos de tirada, a términos de producción y a términos de venta. Pero a la misma vez, cuando están escribiendo el libro, sus libros vienen de una voz personal,
que está basada en esa identidad transnacional que realmente no se puede catalogar. Y eso es lo bonito y lo interesante y lo que deberíamos ir a estos libros a aprender un poco más. A cómo nuestras identidades realmente son más híbridas que cualquier pegatina que le podamos poner simplemente uh, para ir por el mundo con algún nombre. Sí, sin duda la diversidad geográfica del español nos obliga a pensar en todo un mosaico de diferentes formas de utilizar la lengua, de diferentes voces, y creo que es importante que ha señalado que las universidades, los investigadores, tenemos todavía mucho que hacer en términos de eh, procurar hacer oír todas las voces del español, vengan de donde vengan, y en este caso pues la que tú pones por delante, la quizá menos observada, que es la que viene del continente africano y también, por supuesto, de los países caribeños y toda la influencia africana que existe también en América Latina y en el Caribe. Pues muchísimas gracias, Gema, por esta brevísima entrevista que espero que haya dejado al menos una semilla de curiosidad en nuestros escuchas respecto de qué son y cómo son esas voces que se alzan en español desde África para hablar de realidades maravillosas, quizá desconocidas para nosotros, pero en nuestra misma lengua. Qué bonito. Pues muchísimas gracias, Gema, y pues espero que contemos con tu presencia en un futuro para que nos hables de los avances que has tenido en tus investigaciones sobre literatura africana en español. Encantada. Muchas gracias. Y pues a todos los que nos escuchan, por favor, háganos llegar sus comentarios, sus inquietudes. Ya saben que nos pueden contactar a través de las páginas web y las páginas de Facebook, tanto de UNAM Campus Chicago como de Spanish Public Radio. Esta fue una emisión más de Voces del Español. Los esperamos en la próxima.